Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para sumergirse en el fascinante mundo de las relaciones, las emociones y, por supuesto, los detalles que hacen que el amor sea tan especial. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Si son fanáticos de las parejas que nos inspiran, que nos hacen creer en el amor verdadero, entonces se quedarán pegados a la pantalla. Vamos a hablar de Serkan y Özge, una pareja que ha conquistado nuestros corazones con su química, y hoy, con un gesto que ha dejado a todos sin palabras. Prepárense para ser testigos de un momento verdaderamente romántico que demuestra que el amor, cuando es genuino, se expresa en los detalles más inesperados. Y antes de sumergirnos en esta hermosa historia, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de inspiración y momentos emotivos como el que vamos a compartir hoy. ¡Vamos allá! Hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que nos hacen suspirar y creer en las grandes gestas del amor. Porque, seamos sinceros, no es el tamaño de un regalo lo que importa, sino la intención, el pensamiento, el esfuerzo detrás de él. Y es precisamente eso lo que Serkan ha demostrado con un detalle que ha sorprendido a Özge de la manera más hermosa posible. Ya saben cómo son estas parejas que admiramos, siempre hay una historia detrás, un capítulo nuevo que nos deja con una sonrisa en la cara. Y esta vez el protagonista es Serkan, con su ingenio y su amor palpable por Özge. La historia comienza, como muchas veces ocurre, con algo aparentemente simple, algo cotidiano. Pero Serkan, con esa chispa especial que tiene, supo ver la oportunidad perfecta para transformar un momento ordinario en extraordinario. Imaginen a Özge quizás en un día normal, con sus preocupaciones, sus tareas, su rutina. Y de repente aparece Serkan, no con un ramo de rosas gigantes o un viaje exótico planeado en secreto, sino con algo, mucho más personal, mucho más íntimo, algo que solo alguien que realmente conoce a la otra persona podría haber ideado. Y es que a veces los detalles más sencillos son los que tienen mayor impacto. No se trata de grandes presupuestos, sino de saber observar, de escuchar, de captar esas pequeñas cosas que hacen feliz a la persona que amamos. Serkan, a mi parecer, ha entendido esto a la perfección. Ha elegido un detalle que no solo es romántico, sino que también es significativo, un reflejo de su relación, de sus experiencias compartidas, de esos secretos que solo ellos dos conocen. Y eso, mis amigos, es lo que hace que un gesto sea verdaderamente inolvidable. Pensemos en las posibilidades. ¿Podría ser algo relacionado con un recuerdo de su primer encuentro? ¿Una referencia a una película o libro que ambos adoren? O quizás algo que Özge ha mencionado de pasada, un deseo pequeño que había quedado en el aire y que Serkan, con su atención de águila, ha recordado y hecho realidad. La belleza de estos gestos es precisamente esa, la capacidad de sorprenderte de una forma que te hace sentir vista, comprendida, amada de una manera única. ¿Y Özge, cómo creen que reaccionó? Imagino esa mirada de sorpresa, esa sonrisa que se dibuja lentamente en su rostro, esa emoción que se desborda. Porque cuando alguien pone tanto cariño y atención en algo para ti, no puedes evitar sentirte especial, sentirte la persona más afortunada del mundo. No es solo el objeto en sí, es el mensaje que transmite: pienso en ti, te conozco, te valoro y quiero hacerte feliz. Este tipo de acciones son las que fortalecen las relaciones, las que añaden capas de profundidad y complicidad. Nos recuerdan que en medio de la vorágine de la vida, siempre hay espacio para el romance, para la ternura, para esos gestos que nos hacen sentir vivos y conectados. Y lo más bonito es que este detalle de Serkan no es algo efímero, sino algo que seguramente dejará una huella duradera en el corazón de Özge. Es una historia que podrán revivir, un recuerdo que podrán atesorar, una anécdota que contará una y otra vez, con esa chispa en los ojos que solo surge cuando se habla de algo que realmente te ha tocado el alma. Además, creo que este gesto de Serkan también puede servirnos de inspiración. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos prestando la suficiente atención a los pequeños detalles? ¿Estamos haciendo esos gestos que marcan la diferencia para las personas que queremos? A veces la rutina nos ciega, nos acostumbramos a la presencia del otro y olvidamos la importancia de cultivar el amor, de nutrirlo con actos de cariño y sorpresa. Serkan nos demuestra que nunca es tarde para ello, que siempre hay una oportunidad para ser románticos, para demostrar nuestro amor de una manera que haga sentir especial a la otra persona. Y lo que hace que este detalle sea aún más especial es la sutileza.
No es algo ostentoso, no es algo que busque la atención externa, sino algo dirigido directamente a Ozge, un mensaje privado entre dos almas que se aman. Es la intimidad del gesto lo que lo hace tan poderoso. Es como si Serkan hubiera creado un pequeño universo de amor solo para ella, un espacio donde sus sentimientos florecen y se manifiestan de la manera más hermosa. Este tipo de acciones son las que, a mi parecer, definen el amor verdadero. No son las grandes declaraciones públicas ni los regalos caros, sino la constancia, la atención, el cuidado diario. Es la capacidad de anticipar las necesidades del otro, de alegrar su día con un detalle pensado, de hacerle sentir que es la persona más importante del mundo. Serkan con este gesto ha elevado el listón, nos ha dado una masterclass de romanticismo moderno, uno que se basa en la autenticidad, en la conexión emocional y en la profunda comprensión del otro. Imagino la escena, Serkan entregando el detalle, la expresión de Ozge al recibirlo, el abrazo, las palabras de agradecimiento, la felicidad palpable en el aire. Es una imagen que nos conmueve, que nos hace suspirar y soñar con tener también nosotros a alguien así en nuestras vidas, o ser nosotros mismos ese alguien para nuestra pareja. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues, varias cosas. Primero, que la observación es clave. Estar presentes, escuchar activamente y fijarse en los pequeños detalles que la persona que amamos menciona o necesita. Segundo, la creatividad. No siempre hay que recurrir a lo convencional. A veces las ideas más originales surgen de la conexión personal y de los recuerdos compartidos. Y tercero, la valentía de expresar el amor a través de acciones. No tener miedo de mostrar nuestros sentimientos, de hacer esos gestos que, aunque parezcan pequeños, tienen un gran impacto. Serkan y Ozge nos recuerdan que el amor es un viaje, una aventura que se construye día a día, con pequeños actos de cariño, con sorpresas inesperadas y con un profundo respeto y admiración por el otro. Y este detalle, sin duda, es una joya en la corona de su historia de amor. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más sencillos, el amor puede manifestarse de formas maravillosas. Así que, para resumir brevemente lo que hemos compartido hoy, hemos hablado de cómo Serkan ha sorprendido a Ozge con un detalle romántico que va más allá de lo material, un gesto lleno de significado y de amor profundo. Hemos reflexionado sobre la importancia de los detalles en las relaciones, cómo estos gestos fortalecen los vínculos y hacen que la otra persona se sienta vista y valorada. Y nos hemos inspirado en la creatividad y la atención de Serkan, animándonos a ser más observadores y románticos en nuestras propias vidas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el gesto de Serkan? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar de sorpresa romántica? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si les ha inspirado, si simplemente lo han disfrutado, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus parejas, con cualquiera que necesite un poquito de romance e inspiración en su vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más amor y emoción. Un abrazo enorme para todos.